Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la asociación por permitirnos estar aquí y a todos ustedes por escucharnos. Mi nombre es Francisco Javier García y tengo el honor de moderar esta mesa redonda. Voy a pasar a presentar a los ponentes de esta mesa. En primer lugar, está la hermana Alicia, que es religiosa de María Inmaculada. Está vinculada a la educación en el sector de la formación profesional y en la actualidad atiende en Oviedo a inmigrantes, sobre todo mujeres que buscan trabajo, y a las que ofrece atención personal, formación mediante talleres y cuanto favorece el encuentro y la integración. La primera pregunta para la hermana Alicia sería la siguiente. La fundadora de su congregación, Santa Vicenta María, dice que ella pretende trabajar sin descanso en procurar que las jóvenes a las que atiende vivan bien y se salven. La pregunta es, bueno, ¿y eso hoy cómo se hace? Y lo tengo Hermana. que decir. Bueno, sí. ¿Cómo viven ustedes la...? ¿Se va la tiene voz? que... Pero se va la voz. Que se... Ya, no, a usted la oigo, lo oímos muy bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo se hace? Pues procurando hacer lo que hacía Vicenta María en la segunda mitad del siglo XIX, procurando hacer lo que hacía ella y con la misma finalidad, que las jóvenes vivan bien y se salven. Y eso tiene una traducción. Vivir bien es vivir desde la dignidad de sentirse hija de Dios y de serlo. Vivir bien. Y salvarse, pues es lo que supone ya no solamente la salvación eterna, que sí, sino también pues salvarse de los peligros que también ofrece la vida. Y en este momento estamos viviendo pues un fenómeno migratorio de personas que vienen de sus países y que aquí concretamente ven también de esas dificultades. Pero bueno, no quiero copar todo. Muy bien, hermana. Presentamos a continuación al padre Simón Cortina, es claretiano, licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde 2011 es director del Colegio Corazón de María de Gijón. Es también presidente de las Escuelas Católicas de Asturias y vocal de la Junta Directiva Nacional de las Escuelas Católicas de España. La primera pregunta que podríamos hacer es la siguiente. La preocupación de San Antonio María Claret era el anuncio del Evangelio a la gente. ¿Cómo se anuncia hoy el Evangelio en sus colegios? Hola, buenas tardes. San Antonio María Claret fundó la Congregación de los Hijos del Corazón de María en el siglo XIX como una congregación misionera. Por lo tanto, nuestro carisma en la Iglesia, el carisma de los claretianos, es el anuncio del Evangelio, fundamentalmente aquello que se centra en la palabra de Dios. Pero no somos un instituto, a diferencia de otras congregaciones, que se centre específicamente en la educación. Nuestra misión en la Iglesia abarca diferentes ámbitos pastorales. Lo que sí tenemos claro es que nuestros colegios existen, por lo tanto, para evangelizar, ¿no? Nuestra fidelidad al carisma, nuestra fidelidad a la identidad y a la misión
es que sean plataformas claramente de evangelización, plataformas evangelizadoras. ¿Cómo lo concretamos? Pues lo concretamos intentando trasladar las 4 grandes dimensiones de vida de la Iglesia a nuestros centros educativos. En primer lugar, el anuncio, anunciando con palabras, pero también con obras, la buena noticia del Evangelio de Jesús, el querigma, ¿no? Ahora estamos en tiempo de Pascua. Jesús vive, Jesús no es una persona importante de la historia a la que haya que recordar, sino que está vivo y presente en nosotros y en medio de nosotros, como comunidad cristiana creyente, y tenemos que dar testimonio de ello. Por tanto, eso es fundamental, el anuncio en todo aquello que hacemos. Y también acogiendo y acompañando a nuestros alumnos y a las familias de nuestros alumnos. En una sociedad plural, en un mundo diverso, pues tenemos mucha diversidad de familias y de alumnos. Todos ellos tienen que ser acogidos y acompañados. Y luego proponiendo claramente itinerarios personalizados de crecimiento en la fe. Eso es lo que tiene que ver con el anuncio, ¿no? Como primera dimensión. En segundo lugar, ahí aludía algo hace un momentito también, como comunidad, anuncio y como comunidad, dando un testimonio como comunidad educativa cristiana, como comunidad educativa cristiana claretiana, de comunión y de fraternidad, como algo distintivo, ¿no? Hablamos de comunidad, tenemos que ser comunidad. En tercer lugar, junto con el anuncio, junto con la comunidad, la liturgia, la oración, la celebración, enseñando a orar, orando con ellos, con nuestros alumnos, desde muy pequeñitos, introduciéndoles también en lo que son las celebraciones de los sacramentos, en los tiempos fuertes, pero también en el tiempo ordinario de la vida de la Iglesia. Y esta tiene que ser una dimensión esencial de crecimiento, de relación con Dios, el mundo de la oración y la vida sacramental. Y por último, también el servicio, anuncio, comunidad, liturgia y servicio, las 4 dimensiones tradicionales de la Iglesia. El servicio entendido como una actitud fundamental del cristiano es clave en toda acción pastoral educativa. Hace un momento escuchábamos, y es verdad, educar es un acto de amor, y dando una importancia significativa a todo lo que tiene que ver con la dimensión solidaria, con el compromiso social y también con lo que es un compromiso ecológico de carácter global. Para que esto no se nos quede, digamos así, en buenas palabras, tiene que aterrizarse a la realidad de cada colegio a partir de planes pastorales. Unos planes pastorales que tienen que ser diferentes porque tienen que partir de la realidad, e insisto mucho en esto, de cada comunidad educativa. Tiene que ser unos planes pastorales realistas, unos planes pastorales con objetivos medibles, con acciones, con medios, con tiempos y con indicadores de evaluación. Igual que otro plan de los de la vida del colegio, pero el plan de pastoral, el plan de evangelización tiene que ser algo esencial porque abarca todo lo que se hace en el colegio, no solamente las clases de religión o aquellas actividades expresamente entendidas como pastorales en un colegio. Y por último, ya termino, también, lógicamente, si es algo importante y si es algo esencial, la prioridad se traduce muchas veces en la asignación de recursos materiales, de recursos humanos y recursos económicos, ¿no? La pastoral y, por tanto, también la dimensión evangelizadora en la escuela cristiana tiene que ir acompañada de recursos humanos, materiales y económicos. Muy bien. Presentamos ahora a don Fernando Bárcena, que es profesor de secundaria en colegios de fomento. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Dirección de Centros Educativos por la Universidad de Villanueva. Lleva 13 años dedicados a las tareas de dirección en programas de formación en colegios en los que ha trabajado y es especialista en coaching educativo con adolescentes. Bueno, la pregunta iría justamente en esta calidad o cualidad suya, es ¿cómo se puede adaptar hoy el mensaje del Evangelio a los jóvenes, a los alumnos de secundaria? Buenas tardes, Paco, muchas gracias. Buenas tardes también a todos los miembros aquí de la mesa y todos los que estéis escuchando. Muchas gracias por la presentación, Paco. Y respondiendo un poco a tu pregunta, pienso por la experiencia también y en esto que has comentado de coaching educativo y trabajo con adolescentes y en el trato personal, en el tú a tú. Pienso que una de las maneras que más se llega al adolescente es precisamente a través del trato personal, a través del tú a tú y tratando de llegar al fondo de la persona. Por eso pienso que es de vital importancia a la hora de formar, a la hora de educar, pues el tratar de dar una formación integral
de la persona, que conlleve pues, esa voluntad, la inteligencia, los afectos, ¿no? Que es un gran tema que tenemos ahora mismo, me parece, por delante, toda la educación afectivo-sexual. Y para ello, al mismo tiempo, pienso que es esencial la figura del profesor. Parece que en nuestro país, en España, la figura del profesor, bueno, pues no está tan valorizada como en otros sitios. Y creo que una tarea que tenemos por delante en ese sentido es revalorizar la figura del profesor. ¿Por qué? Porque el profesor al final pues es un líder en su clase y ha de ser un líder para toda esa formación de los líderes que tiene enfrente de él. Líderes, todos de sus alumnos, a cada uno a su escala. Un líder que sea después nuestro presidente del gobierno, un líder que esté dirigiendo empresas, un líder que sea sacerdote, un líder que conduzca un autobús, un líder a cualquier nivel, pero un líder, ¿no? Y en ese sentido, por eso también veo esencial la formación de los profesores. Antes también Emilio comentaba en su ponencia pues la importancia de pues crear esas escuelas, crear esos centros de formación de maestros y de futuros profesores, pues tengan una buena formación para poder transmitirla, ¿no? En ese sentido, y ante la pregunta que me comentabas, ¿no? De cómo hacer llegar el mensaje del Evangelio a los jóvenes de hoy en día, que pues puede ser, ¿no? Que puedan estar un poco más alejados que hace unos años y que les pueda resultar, un poco más, que conecten menos, ¿no? Pienso que el adolescente medio y el joven medio tiene la misma sed de verdad, la misma sed y ganas de grandes cosas ahora que hace 50 años, que hace 200 años, que hace 2000 años, ¿no? Entonces, se trata de poder o de llegar a ese fondo de la persona y a partir de ahí, en ese fondo de la persona, transmitir pues esos ideales, esos valores del Evangelio que les van a llenar y es lo que les va a hacer pues, vivir una vida plena. Por eso, puedo decir, ¿no? Me parece que es esencial pues la formación de los profesores, que son los que con su vida, con su estar ahí en las aulas, van a poder transmitir todo ese mensaje tan fuerte y tan grande que queremos transmitir. Muy bien. Quería presentar a continuación a don Fernando Hallado, es profesor de secundaria en el Calasanz de Santander y coordinador de la presencia Escolapia en Cantabria. Es miembro de la Fraternidad de las Escuelas Pías, está casado y es padre de una niña. Es diplomado, ahora diríamos graduado en Magisterio, en las especialidades de Ciencias y Educación Especial, licenciado en Geografía e Historia y, aquí viene un acrónimo que más o menos querrá decir profesor de religión o apto para dar clase de religión. Lleva 30 años en la docencia, 5 en institutos y otros 25 con los escolapios. Y lleva 9 años de coordinador de pastoral y otros con 8 de coordinador de acción social. La primera pregunta es cómo es similar a la de los demás miembros de la mesa. ¿Cómo está presente hoy el lema de San José de Calasanz, piedad y letras, en las escuelas o en los colegios escolares? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Pues Calasanz hace ya casi 4 siglos, más de 4 siglos, hizo ese lema de piedad y letras que pretendía unificar la parte religiosa y la parte académica. Hoy en día, pues nosotros tenemos algunos elementos que se siguen realizando, por ejemplo, lo que es la oración continua en el aula, en la escuela, pero yo diría que hay una serie de elementos que son importantes. Lo primero de todo, yo diría que es un reto, que es el personal. Es decir, si no tienes un personal adecuado, que ya se ha mencionado antes, pues es imposible. En una escuela cristiana tienes que tener profesores cristianos. Igual no hace falta que todos sean cristianos, pero yo creo que sí. Tiene que haber una apuesta muy clara ahí, la selección de profesorado. Luego, en segundo lugar, pues hay que trabajar la pastoral académica muy bien y la pastoral también extraacadémica, ya sea a través de esta oración continua, a través de grupos con chavales
a través de retiros, a través de Pascuas, a través de experiencias fuertes. Luego otro elemento también importante es pues tener claro muy bien en esta escuela de hoy en día que el niño sí que puede perfectamente, como antes ha dicho Fernando, sí que puede perfectamente y quiere ver a Dios, quiere descubrir todo lo que es el plano religioso. A veces pensamos que los alumnos pasan en un principio, pero lo que pasan es de presentaciones a veces de lo que es la religión, pues poco vivenciales. Hay que partir de lo que es la vivencia religiosa propia. Si el profesor no tiene la vivencia religiosa, pues será inútil, será imposible. Muy bien. Para acabar de centrar las personas, el conocimiento de las personas que integran esta mesa, vamos a hacer una segunda ronda de preguntas a cada uno de ellos. Entonces, la segunda pregunta a la hermana Alicia sería más o menos la siguiente. Usted trabaja con grupos de jóvenes, muchos de ellos inmigrantes. ¿Qué ven ellos en la religión o ellas en la religión? ¿Qué ven ellos en la religión? Pues lo que vemos nosotros. Yo intento dedicar mucho tiempo a la escucha, no solamente en aspectos de la religión, sino, bueno, a toda la persona, y me encuentro pues con mucha variedad de manifestaciones de cómo ven ellos la religión. En unos casos, pues a mi modo de pensar, la ven pues de forma muy parecida a nosotros. En otros casos hay diferencias y en otros casos, pues evidentemente, supone Bueno, vamos a esperar un poco a ver si se reanuda la conexión. nosotros aquí tenemos un movimiento de jóvenes que arranca del 2010 como un grupo que entonces eran adolescentes y en 2011 el Papa iba a venir a España y bueno, pues nos ayudamos de personas que prepararon un grupo de jóvenes y de ahí parte pues lo que yo diría el movimiento de hoy. Estos jóvenes, que entonces eran adolescentes, pues hoy estarían constituidos por lo que llamamos un primer grupo, que desde el 2010 fueron acompañados por un catequista, que seguramente muchos conocéis, Rafael Martínez Tolivia. Pues un regalo, porque todo esto es fruto de la comunidad, es fruto de... Me veo a mí mismo enviando un informe al ministerio y fallándome el ordenador y llamando desesperadamente al servicio técnico de la universidad diciendo, oye, que se me ha parado el Java. ¿Y qué demonios es el Java? ¿Y cómo demonios arreglo yo ahora el Java? Y entonces el otro pues, me dice, no, es que esta sea desde Chrome y desde Chrome no funciona, tiene que ser Firefox. Me dice así, Firefox. Y yo, pero bueno, y eso, y bueno, pues nada. Entonces, últimamente mando todos los informes un martes a las 10 de la mañana, que seguro que funciona todo. Todavía la gente no ha ido a tomar café y aún así, pues siempre toco la tecla que no es. Y entonces, pues la sensación de frustración de pelear con las máquinas es tremenda. Bueno, luego, si acaso, damos otra vez la palabra
a la hermana, pero aprovechamos para a continuación preguntar al padre Simón Cortina algo que ha salido ya muchas veces, pero aquí ahora ya es en el plano ejecutivo. ¿Cómo se hace para contratar un buen profesor? Porque usted es director. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ojalá existiera un manual para ello que fuera realmente útil. Existen muchos, pero bueno, pues es algo fundamental. Lo han referido algunos intervinientes anteriores. Los colegios religiosos, yo que también conviene hacer un poco de historia por pedagogía en esto, los colegios religiosos han experimentado una serie de cambios importantes en los últimos años. De una presencia mayoritaria de los religiosos y de las religiosas en sus claustros, hemos pasado en no tantos años, si lo hacemos una mirada global, a una presencia mínima y casi testimonial en nuestros colegios. Desde esta realidad ha sido una preocupación de las instituciones titulares, los titulares de estos centros, ha sido y es cómo asegurar que nuestros colegios sigan siendo aquello para lo que han sido creados, es decir, sigan llevando adelante su misión y cumpliendo sus objetivos con un contexto muy diferente. Antes los religiosos y las religiosas estaban 24 horas al día en el colegio. Lógicamente se lo podían permitir, formaba parte de esa consagración a la que aludía el ponente que interviene inmediatamente antes que nosotros. Ciertamente ahora a los laicos, a los seglares no se les puede pedir eso. Muchos religiosos y religiosas, todavía es mi caso, en el día de hoy soy uno de los pocos directores de la congregación de los claretianos que aún es religioso, claretiano. Tenemos la vivienda comunitaria en el mismo edificio del colegio. Lógicamente eso generaba una manera muy diferente de estar y de hacer. Ahora hay que ser creativos y hay que pensar cómo podemos, insisto, seguir llevando adelante nuestra tarea, nuestra misión, seguir cumpliendo nuestros objetivos de evangelización con una realidad que es muy diferente, ¿no? Pues lógicamente, como estamos haciendo ahora, es formando en primer lugar a los directivos, ¿no? Los directivos son quienes lideran un colegio, quienes tienen en la cabeza a dónde hay que ir y cómo lo hay que hacer. Los directivos tienen que ser personas que sintonicen y se identifiquen de una manera muy clara con el carisma de la institución titular. También el profesorado laico. De hecho, se está haciendo, y se seguirá haciendo, lógicamente, porque parte del éxito está aquí, una formación muy importante. Nosotros cuando contratamos un profesor o cuando nombramos a un profesor directivo, no estamos solamente, digamos, buscando a alguien que sepa mucho de matemáticas, de historia, de filosofía, o que sea muy competente en habilidades de liderazgo, o que maneje todo esto de las soft skills, habilidades blandas que ahora están tan de moda, ¿no? Todo eso es necesario, es fundamental, pero buscamos fundamentalmente a alguien que ayude a llevar adelante un proyecto educativo, un ideario, ¿no? Luego, cuando hacemos entrevistas y procesos de selección, lo que buscamos no solamente es competentes en el ámbito profesional para el cual uno está, digamos, convocando esa vacante, sino que buscamos personas creyentes, personas de fe, personas en proceso, personas itinerario, que sintonicen o puedan llegar a sintonizar con un proceso de formación y acompañamiento con lo que es el carisma de la institución. Esto es fundamental. Si en un colegio católico, si en un colegio cristiano, si en un colegio religioso no tenemos a formadores que participen de lo que es el ideario y el proyecto educativo, pues malamente cumpliremos esa función para la que fuimos creados. Podremos ser colegios de excelencia, podremos ser colegios de calidad, podremos ser colegios que saquen muy buenas notas en evaluaciones externas, pero permitidme que para eso ya existen otras instituciones también privadas que no tienen un carácter religioso o existen también centros de estudio público, ¿no? Nosotros queremos personas que testimonien con su vida y que en la clase de matemáticas, en la recepción de una persona, en una entrevista, pues desplieguen aquellas características que hacen que quien tienes enfrente o que tienes contigo descubra en ti que eres un creyente, que eres una persona de fe. Muy bien. Don Fernando Bárcena, quería preguntarle... hermana, la hemos perdido y entonces no sé si quiere un poco resumir un poco lo último que dijo porque nos perdimos parte de su intervención. Si es tan amable, podría resumir un poco. Sí. Lo último que he dicho es que, bueno, hoy hay un movimiento de jóvenes que han tenido un proceso
de formación y que lo han seguido, y cada uno desde lo que puede dar o da, pues se compromete a seguir el mensaje de Jesús. Eso es. ¿De qué nos servimos? Pues de la formación explícita, de las celebraciones de los tiempos litúrgicos, de la participación e implicación de todos, de que la fe y el compromiso cristiano nos lleva a la caridad. De hecho, con la pandemia se hizo un proyecto salido de los mismos jóvenes. Los jóvenes veían que al estar confinados había personas que no tenían trabajo, entonces pues estaban abocados pues a vivir en la calle, y de ello salió un proyecto que llamamos Uno Somos Todos. Ya lleva un año funcionando. Gracias a ese proyecto, repito, suscitado por los mismos jóvenes y como una exigencia y fruto precisamente de esa formación cristiana y de compromiso cristiano, pues se está llevando a cabo. Podría comentar pues otras muchas dimensiones de este grupo que vive mucho la solidaridad, porque es verdad que los jóvenes con los que tratamos, adolescentes y también niños, viven mucha soledad. Yo diría que es lo más hiriente para ellos, y son muy conscientes de esa realidad, y también eso les provoca la relación, el preocuparse unos de otros, el felicitarse el día de sus cumpleaños, el ayudarse a todos los niveles y a seguir formándose. Se Muy implican bien. en las actividades de la diócesis. No sé. Muy bien, hermana, muchas gracias. La siguiente pregunta es para don Fernando Bárcena, y la pregunta es estrictamente retórica, lo admito, porque, en fin, bueno, yo que quería preguntar es, en el trato con los, digamos, estudiantes, ¿qué es más difícil? ¿Transmitir la fe en cuanto tal o hacerles vivir la moral? O sea, quiero decir, la traducción de la fe tiene es la pregunta que cuando uno conoce al Señor es: ¿qué quieres que haga? Bueno, entonces el ¿qué quieres que haga? Choca también con el medio y con las dificultades propias del pecado que llevamos encima. Eso es, sí. Pienso que comentas lo de transmitir la fe, pues en colegios con un ideario cristiano o un ideario católico. Bueno, iba a decir que es relativamente fácil, porque pues tú tienes unas clases de religión, puedes tener unas sesiones de formación donde tú vas volcando, vas dándoles esa información, me gusta llamarlo en ese sentido información, porque el segundo paso es que ellos asimilen esa información y pase a ser una formación viva y una formación verdadera. Pero efectivamente después los jóvenes de hoy en día se encuentran en un mundo donde, pues, si quieren vivir su fe, muchas veces van contracorriente, porque pues, están más que salir a la calle, y los jóvenes pues están muy perdidos. Son muy buenos, a mí me gusta ser muy optimista también con la educación y la formación de los jóvenes, porque son muy buenos, y todo lo que comentábamos antes, todos tienen una sed de cosas grandes, una sed en el fondo de Dios. Pero después, efectivamente, pues todas las cuestiones de moral les cuesta vivirlas. Y es ahí precisamente donde pues tenemos que entrenarles y tenemos que ayudarles. Pienso que ayuda mucho el que puedan también tener sitios, tener grupos. El grupo de amigos es fundamental.
a la hora en el periodo de educación y de formación y de los adolescentes, porque lo que más forma es la familia, los padres, el colegio y el grupo de amigos. Y ya en edades pues ya de la adolescencia, el grupo de amigos influye mucho. Por eso el que puedan estar con un grupo de amigos, de un entorno, de un ambiente similar, eso a ellos también les ayuda mucho después a poder vivir su fe y a poder comportarse pues de acuerdo con aquello que creen o aquello que quieren creer. No obstante, al mismo tiempo es importante también pues toda la formación y digo formación aquí hablaba antes de la formación integral de la cabeza, ¿no? Entonces, transmitir esas ideas de la fe, del corazón, para que ellos experimenten y ellos vivan y tengan esa experiencia también ellos personal de Dios, pero no debemos olvidar también toda la formación de la voluntad, que es lo que a ellos después les va a poder, bueno, pues ser capaces de llevar esas cosas a término, ¿no? A mí me gusta explicar, y no me enrollo mucho más, me gusta explicarles a los alumnos que con el símil del jinete y el caballo, donde, bueno, pues ellos por la vida, tú vas en tu caballo, tú eres el jinete, vas en tu caballo y en la vida vas pasando por distintos sitios. Hay momentos donde vas con tu caballo por una zona de playa, arena suave, que se va muy bien. Hay otros momentos donde tienes que meterte por una montaña, puedes quedar enriscado y, bien, el caballo son las pasiones y todas las emociones y todo el tirón de la carne que lo tenemos. Y el jinete es la inteligencia, ¿no? Y que sabe hacia dónde quiere ir, y después pues las riendas que llevas es la voluntad. Y nos ocurre, y por lo menos mi experiencia en formación de alumnos, es que pues habitualmente si han ido a un buen colegio que les haya dado esa formación, también formados de cabeza, pero después tienen un caballo a veces demasiado grande o muy gordo que queda desbocado y no son capaces de dominar, uniéndolo pues al que tienen que ir contracorriente. Por eso es tan importante pues toda la formación de la voluntad, que se forma no solo a la hora de pues, hacer cosas a través del estudio, parece que también es un buen camino de formación de la voluntad, como muchas otras cosas. No me enrollo más porque tengo que dejar para los siguientes. Muy bien. La siguiente pregunta es para don Fernando Hallado. Y yo la formularía así. En un mundo donde los jóvenes están enganchados a las tablets, a los móviles y no sé si tanto a la televisión, ¿es posible crear un espacio de reflexión necesario para la fe y para la formación? Sí, evidentemente sí. Cada vez es más difícil, porque nos lo pone más difícil, pero yo creo que sí. En primer lugar, pues hay varias dificultades. Una es, por ejemplo, todo esto, que lo hablo un poco por la realidad que vivo, ¿no? El tema de la jornada continua, por ejemplo, pues a veces dificulta. El tener una escuela a tiempo completo, pues también ayuda un poco a que el chaval no esté enganchado, a que le puedas orientar, que le puedas ayudar en ese tiempo libre, ¿no? Porque, por desgracia, pues yo estoy observando, nosotros hemos pasado a la jornada continua, ¿no? A la jornada continua. Veo que ellos tienen pues mucho tiempo libre. No saben muchas veces qué hacer con ese tiempo libre. Evidentemente, la familia es la primera que tiene que educar eso, pero nosotros también tenemos que dar respuesta. Por eso quizás uno de los retos del futuro es la educación no formal. ¿Qué hacemos con los jóvenes que se quedan desenganchados del sistema educativo? ¿Qué hacemos con los chavales en su tiempo libre? Entonces yo creo que también la escuela no solamente tiene que dar clase y ya, sino que tiene que ir más allá. Hay que ofrecerles algo más profundo. En el plano religioso, no vale solamente la clase de religión. La clase de religión, que es muy importante, yo siempre sostengo que no vale cualquiera para educar, ni siquiera aunque tenga la DEI, el título para poder dar clase. Hay que ofrecer, la escuela tiene que ofrecer. Desde, evidentemente, la parte académica, hay que construir cabezas, hay que construir también, pues educar más allá, la función del tutor, del acompañamiento,
lo que son los grupos, por ejemplo, los grupos cristianos en las escuelas, el acompañamiento personal, la vivencia de experiencias fuertes, de Pascuas, de retiros. Yo creo que todo eso hace que el alumno pues le demos unas herramientas, porque el alumno necesita herramientas. También hay que educarle en qué se hace con las pantallas y los móviles, evidentemente, pero la lucha es difícil, eso está claro. Bueno, las siguientes preguntas, yo me dirigiré a uno, pero la idea es que participen todos los que lo deseen. Y el marco en el cual van las preguntas sería el siguiente. La religión, la vivencia de la religión, pues tiene lugar, digamos, en la sociedad, una sociedad determinada, una familia determinada, en el colegio y en la parroquia. Y entonces, dentro de este ámbito o dentro de este marco general, yo empezaría con la hermana Alicia, pero ya digo que cada uno puede aportar lo que sea, porque a partir de ahora ya más o menos ya todo el mundo se supone que ha situado quién es quién. Digo que empezaría por la hermana Alicia, diciendo, la sociedad actual ayuda, dificulta, se opone a la vivencia de la fe. ¿Respondo yo? Sí, hermana, sí. No ayuda, sí, en general. Pero sí que es verdad que dentro de la sociedad actual hay tesoros y bueno, pues hay que buscarlos. Porque el Señor en todo momento de la historia pues nos ha ido dando tesoros y ahora no somos menos, hay tesoros. Lo importante es dar con ellos y aprovechar esa fuerza. Hay muchos testimonios que te pueden iluminar en la sociedad actual, ¿cómo no? Yo en eso pues soy positiva. No sé demostrarlo mucho, pero a mí me pasa personalmente, pero veo en el mundo en el que me muevo que hay medios para encontrar a Jesús, y para vivir la vida con plenitud, que para vivir bien, como decía Vicenta María. Muy bien. Al padre Simón le preguntamos, o le podemos preguntar, ¿cuál es el mundo de los padres, de los alumnos? O sea, ¿en qué mundo viven? ¿Qué esperan del colegio? ¿Qué esperan? ¿Qué vivencias tienen ellos en casa? ¿Qué deficiencias? En fin, un poco el mundo de los padres. El mundo de la familia, ¿verdad? Que es un gran reto para nuestros colegios, como lo es también un reto pastoral importante a nivel de iglesia, por lo menos en esta parte del mundo, el de la pastoral familiar, ¿no? En estos momentos en los que vivimos, ¿no? En los colegios católicos, en los colegios cristianos, nos encontramos ahora pues, con una gran diversidad de familias que acuden a nuestras aulas, ¿no? A veces preguntamos, hay también encuestas, informes, estudios, por los que queremos saber por qué estas familias traen a sus hijos a nuestros colegios. Los traen porque consideran que son plataformas de iglesia, plataformas evangelizadoras, donde se les va a educar en la fe. Bien, sí, yo creo que hay un porcentaje significativo de familias que lo hacen así. Los traen porque entienden que van a estar mayormente controlados, porque son colegios con calidad educativa, académica, porque a veces el horario o la jornada lectiva, antes Fernando aludía a ello, bueno, pues les pilla bien, les pilla mejor, prefieren una jornada continua, una jornada partida, dependiendo también del contexto de otros centros, pues también, ¿no?
Yo creo que hay una multicausalidad que nos habla de por qué las familias traen a sus hijos a nuestros colegios. Yo creo que es bueno saberlo, hay que saberlo y hay que tenerlo en cuenta. Pero yo siempre digo que para esto es fundamental que sepan, independientemente de las razones por las que los traigan, que sepan, pues estamos en una sociedad plural, que sepan qué tipo de colegio es aquel al que traen a su hijo y su hija, ¿no? En eso yo creo que tenemos que ser claros y valientes, ¿no? Tenemos que tener clara cuál es nuestra identidad. Yo creo que mayormente lo tenemos, ¿no? Nuestros centros tienen muy marcada su identidad y desde ahí proponerla, proponerla. Que las familias que traigan a sus hijos a nuestros colegios sepan qué tipo de colegios somos. Eso me parece que es fundamental, porque en todo lo que es el proceso de acompañamiento, de crecimiento, en todos los aspectos, en la formación integral de un alumno o una alumna, no es lo mismo que la familia vaya por un lado y el colegio vaya por otro. Muchas veces no porque haya mala voluntad por parte de la familia, sino porque hay desinterés. ¿No? Dicen, bueno, eso es cosa del colegio. Bueno, no, espérate, ¿no? Digamos que se educa fundamentalmente y primariamente en casa, y es en casa en donde se busca un colegio que ayude en función de unos valores, una cosmovisión, una interpretación de la vida y del mundo, para que te ayude a educar a tus hijos en esos valores, en esas ideas, ¿no? Es decir, no es lo mismo que colegio y familia podamos ir unidos, colaborando, con un reconocimiento mutuo, con una confianza, que no exista esa relación, ¿no? Por lo tanto, tiene que dar, insisto, muy claro desde un comienzo qué tipo de colegio somos a nivel identitario y a nivel propositivo, ¿no? Y luego yo siempre digo, y ahí está también una labor importante de la evangelización o de la pastoral de nuestros colegios, que sabiendo por qué los padres traen a sus hijos a nuestros colegios, aquí en mi colegio, en Corazón de María de Gijón, entran con 3 años, se van con 18, ahí hay 15 años por delante, ¿para qué? Para que nosotros en el colegio ayudemos a que esos padres descubran a lo largo de esos 15 años que hay otros motivos también importantes para que su hijo esté en este colegio, independientemente de aquellos que los han traído, que no son contrarios, que pueden ser muy legítimos y muy respetables, pero hay otros elementos complementarios, ¿no? Es decir, esa visión cristiana, ese crecimiento en la fe, ese acompañamiento, esa serie de educación en virtudes y en valores del Evangelio, ¿no? Es decir, yo pienso que ahí hay un gran reto, un grandísimo reto por parte de los colegios en el cómo, aprovechando que tenemos a los padres aquí, a lo largo de esos 15 años, cómo podemos hacer que ellos vayan cambiando, ¿no? Y vayan también entendiendo que es importante y significativo el centro para aquellas razones diferentes de por cuáles las se pudieron elegir en un comienzo. Muy bien. ¿Quiere alguien añadir algo más sobre este punto del mundo de las familias? Bueno, pues entonces lo hago yo. ¿Perdón? Vale. A don Fernando Bárcena, yo tengo curiosidad ahora por, digamos, si estadísticamente es posible saber cuántos padres, o si hay estudiado, no solamente, bueno, principalmente en los colegios en el que trabajas, claro, pero en general, ¿qué porcentaje hay de padres que van a misa? Sabemos que pocos, ¿no? Porque en general va poco, pero digamos que son o se sienten cristianos y más concretamente eh, que rezan algo en casa. Buena pregunta, buena pregunta. No tengo yo una respuesta certera a eso o no he hecho un estudio. Te puedo dar, bueno, pues por sensación, algo aproximado. Tienes razón en eso que dices, pues que vivan la misa del domingo y que asistan a la misa del domingo. Pues efectivamente no hay muchos, pero sí que, bueno, yo tengo el dato, por ejemplo, pues de la primera comunión, ¿no? En el colegio pues preparamos para la primera comunión junto con la parroquia y después hacen en la parroquia la primera comunión y lo habitual es que la hagan todos, ¿eh? Eso ya de alguna manera es algo representativo de que, bueno, pues esos padres practiquen más, practiquen menos, pero sí de alguna manera quieren dar esa formación a sus hijos y quieren educarles de esa manera. Ese es un momento muy bueno también en torno a la primera comunión para que, igual que comentaba antes Simón, para dar toda esa formación también a las familias, ¿eh? Más de acuerdo no puedo estar con Simón, efectivamente, en que pues tenemos a unos alumnos durante muchos años en el colegio, pero no tenemos que olvidarnos de los padres, porque son al final
los principales protagonistas de la educación y los responsables de la educación de sus hijos. A nosotros nos gusta decir también que en el colegio nosotros lo que hacemos es que os ayudamos a educar, pero que los responsables sois vosotros. Vais a contar con todo nuestro apoyo. Y que durante todo ese tiempo, pues efectivamente es un tiempo pues, para también formar, las sesiones de formación a esos padres que a lo mejor pues, puedan estar más o menos alejados, practiquen más o practiquen menos. Sí es cierto que, bueno, pues que no son muchos los que comentaba antes, ¿no? Los que practican, pero bueno, que al mismo tiempo también me parece que es un reto, ¿eh? Es un reto el ayudarles a que al final aquellos descubran, ¿no? La belleza pues, el estar cerca de Dios, ¿no? Y a través de sus hijos, y sobre todo cuando son pequeños, muchas veces es mucho más fácil o mucho más natural también el llegar a ellos. Muy bien. Por último, yo quería referirme sugiero que conteste don Fernando Allado. Yo siempre he tenido una curiosidad sobre la complementariedad entre la enseñanza, vamos, la catequesis en la parroquia y la enseñanza o la labor del profesor de religión. Y que, en fin, ya sé que no es lo único que hace el colegio, pero yo la impresión que tengo por la familia que son catequistas o por información directa es que en la catequesis, empezando por las de primera comunión, lo que se trata es de que vivan, digamos, ¿no? de que vivan la religión, es decir, que recen, que, en fin, que vivan los sacramentos y tal. Pero yo creo que no saben nada. O sea, no saben quién es Abraham, no saben quién es, por supuesto, qué año vivió, eso ya es de nota, por Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué sacaron en limpio los judíos cuando estaban en Babilonia? ¿O qué son los concilios? ¿O quiénes son los padres de la Iglesia? ¿Y por qué la Iglesia católica le da tanto peso a la tradición, ¿no? En fin, toda esa labor que yo creo que no se hace en las parroquias, bueno, pues porque no hay tiempo, porque ha cambiado aquello, o por lo que sea. ¿Cuál es la parte que puede complementar el colegio o los profesores de religión? Bueno, pues es buena pregunta. Casi hasta para un curso especial. Yo creo que la función de la clase de religión, bueno, yo creo no, es la clase de religión, primero los destinatarios. Cualquier persona es destinataria a la clase de religión, sea creyente o no creyente. Yo a veces tengo alumnos que me dicen, es que como yo no creo, entonces pues ya se justifican, ¿no?, para no hacer nada en clase de religión. Y yo a veces les digo, llevo ya muchos años y tengo alumnos que han sacado sobresaliente y no creyendo en Dios. La clase de religión en principio es formativa, más académica, vamos a decir. Y ahí es donde tienen que aprender toda esa serie de contenidos de quién es Abraham, las fechas, los datos, todos los personajes bíblicos. Evidentemente no es meramente académica, no es una asignatura más. Me acuerdo cuando empecé a enseñar que me decía un profesor de instituto, dar clase de religión es la asignatura más difícil. Y yo le miraba como tonto y decía, pues no sé por qué. Luego ya vi que sí, claro, tiene su complejidad. Aunque para mí quizás es la más bella, a mí es la que más me gusta. Está complicada. El tema de la clase de religión, primero, a mí yo doy clase de religión en la ESO, en educación secundaria, he dado clase en bachiller, he dado clase en primaria, y veo que cada vez los libros son peores, para empezar. No, por lo menos los que yo suelo manejar, supongo que habrá alguno mejor, habrá que seleccionarlo bien, son tremendamente malos. El temario tampoco me gusta, yo lo reconozco. Es un temario circular, donde no profundizas, donde los contenidos se repiten muchas veces y los alumnos en clase de religión se aburren. Muchas veces sí te atienes al libro. Lo que sí he visto es, después de estar dando clase de religión varios años, que los chavales, cuando tú les hablas de Dios, porque les tienes que hablar de Dios, aunque no sean creyentes, pero les tienes que hablar de Dios, respetando sus creencias. Te miran con cara de una manera especial. No me han atendido en religión como me atienden en cualquier otras asignaturas las que yo les he dado. Cuando les hablas de Dios, te atienden y te miran con unos ojos
bueno, a mí me han llegado hasta las gracias los chavales, incluso una vez por la experiencia que empezaron a aplaudir. Digo, ¿pero qué pasa? Digo, gracias Fernando por lo que nos has dicho. Digo, ¿qué he dicho? Digo, bueno, no había sido yo. Yo les digo, sí, ha sido Dios el que te ha hablado. Sí, es que Dios habla a través de profesor de religión, a través de las personas. Pero la clase de religión es para todos. Sin embargo, la catequesis ya exige, la catequesis ya es para la persona que ya quiere un paso más adelante. Ahí ya tiene que ir la persona creyente. El problema es que a veces confundimos. Y a catequesis ya parece que van pues un poco ya todos. Hay veces, hay chavales que van a catequesis, incluso a veces hasta mayores, y luego les preguntas si no van a misa. Digo, pero vamos a ver, ¿a qué estamos jugando? La catequesis es algo distinto, ¿no? Entonces ahí ya les puedes hablar de Dios, les puedes hablar de, evidentemente es más vivencial, yo diría que más que académica, es más vivencial. Ahí ya tienen que vivir. Evidentemente también hay que hablarles de Abraham, hay que hablar de textos bíblicos, tiene unos elementos ya, pero exige la fe. La clase de religión es cualquier persona, digamos. Muy bien. Bueno, la pregunta siguiente es general y puede contestar en realidad cualquiera, pero a ver si alguien se anima. A ver, ¿siguen teniendo utilidad aquellas cosas que a mí me ayudaban, como era la capilla, el rezar, eh, el tener retiros o ejercicios? ¿Eso sigue funcionando? ¿Sigue teniendo...? Supongo que cada uno debiera contestar por el orden que queráis, porque todo el mundo tendrá experiencia de eso. No os matéis a empezar, ¿eh? Empezamos por el padre Simón. Perfecto. Bueno, yo creo que en el mismo tono en el que has hecho la pregunta, tú mismo estás dando la respuesta. Yo creo que todos coincidimos en que siguen siendo necesarios, fundamentales y útiles, ¿no? Útiles, bueno, ya sabemos también que a veces el Evangelio maneja categorías de utilidad diferentes a las humanas, pero yo creo que con utilidad tú te quieres referir si siguen siendo elementos válidos para acercar a los jóvenes a lo que es la fe. Y yo creo que sí, siguen siendo válidas. La oración, en mi centro comenzamos todos con una oración de la mañana, siguen siendo útiles los ejercicios, digamos, que también han tenido que tener una evolución, ¿no? Ahora hablamos más bien de convivencias, pero buscamos momentos específicos, momentos intensos, cuidados, que faciliten esa experiencia o de ese encuentro con Dios de una manera más cuidada. Se siguen teniendo, se siguen celebrando Pascuas cristianas, se siguen facilitando tiempos fuertes de formación o de encuentro, no solamente para el alumnado, también para los profesores, para los miembros del PAS, para las familias. Hay actividades de verano, actividades extraescolares, como comentaba antes Fernando, que son fundamentales, más allá de lo que es la pastoral escolar. Todo eso sigue teniendo una importancia significativa y fundamental a la hora de acercar, insisto, a los alumnos y, bueno, y en general a la comunidad educativa, no solamente alumnos, digamos, son los destinatarios fundamentales de la acción educativa, ¿no? Pero también está ahí pues, los profesores, el PAS y las familias. Pero creo que hay que ser en esto creativos, ¿no? Hay que ir, digamos, sin perder la esencia de lo que queremos alcanzar con esas que son mediaciones, son medios, son instrumentos, son herramientas, pero conseguir lo que realmente queremos, ¿no? Y yo creo que sí. Aquí en mi colegio lo seguimos llevando adelante, hacemos evaluación, vamos introduciendo modificaciones según vamos viendo que se puede hacer mejor y tienen validez y utilidad, sí. Muy bien. Hay que terminar. Entonces, digamos, una última palabra a cada uno de qué va, qué es al final lo que queríais decir brevemente sobre, en fin, el tema que nos ocupa, la oferta católica en la educación. Hermana. Vaya por Dios. Lo que voy a decir a lo mejor no es responder a la pregunta, pero es una inquietud. Creo que en las parroquias, incluso en los colegios, en los barrios, en cualquier contexto de la vida, los jóvenes inmigrantes, los niños, las personas adultas,
tiene mucho que ofrecer, mucho que ofrecer. Y si no sabemos coger el guante, pues nos perdemos mucho, Que es verdad que su religiosidad no es como la nuestra porque sus manifestaciones son diferentes, pero hay que ir más allá, y unificar lo que es fundamental, poco a poco, con mucha paciencia, pero a mí me da pena, hay parroquias que sí lo hacen, pero hay parroquias donde me consta que hay muchos inmigrantes y vas a una Eucaristía de un domingo y es que no te encuentras, pues a lo mejor un par de ellos, ¿no? De inmigrantes. Y yo digo, ¿y dónde están? Pues yo creo que ahí tendríamos que espabilar un poquito más. Muy bien. Hay una pregunta para el padre Simón, así que lo dejaré para el final al padre Simón. 1 minuto para Fernando y 1 minuto para el otro Fernando. Fernando Bárcena, 1 minuto. Perfecto. 3 ideas muy rápidas que que sí que han salido, pero que me gustaría recalcar. Una, la de optimismo. Optimismo porque, aunque esté la sociedad como está, que no está tan mal, que está muy bien, pues tenemos mucho trabajo por delante con muy buena gente, muy buenas personas. El segundo mensaje, yo creo que era San Juan Pablo II el que decía que el apóstol del siglo XXI debía ser un experto en humanidad. Entonces, ser capaces de llegar a la persona, de esa formación integral de la persona, que muchas veces también es a través de las humanidades y muchas veces, por mi experiencia, los adolescentes descubren a Dios a través de la belleza, de la literatura, del cine, del arte. Bueno. Y el tercer mensaje es, pues tirando lo que decía el padre Simón, que efectivamente quizá ahora también nos toque ser creativos y adaptarnos a las circunstancias. Y a lo mejor lo que nos funcionaba hace unos años, el mensaje siendo el mismo, pero hay que hacerlo de otra manera y no tener miedo tampoco a adaptarse, sabiendo que pues guardando la esencia del mensaje. Muchas gracias. Fernando Vallado. Fernando, tienes que dar el micrófono. Ahora. Sí, dos cosillas. Una experiencia personal que estamos realizando profesores de distintos ámbitos, de la escuela privada, concertada, pública. Yo creo que hay que trabajar en red hoy en día. Trabajamos muchas veces desde la institución, hay que trabajar más en red. Estamos haciendo un curso de educar en lo que es pues todo esto de la manipulación ideológica que estamos viviendo. Y aquí desde la escuela católica también tiene que educar en lo que es la búsqueda de la verdad. Es una experiencia muy interesante que si alguien pues está interesado pues se puede poner en contacto conmigo, ¿no? Y luego pues finalizar un poco también aquí diciendo que la escuela católica es necesaria hoy en día, más que nunca, que además lo que sí es que hay que dejarse de ambigüedades, tenemos que ser muy claros, tenemos un reto de apostar claramente que la escuela sea católica, vamos a decir, y no pues simplemente una escuela donde se hable de vez en cuando de Dios en la clase de religión. Muchas gracias, Fernando. Para el padre Simón hay una pregunta que dice así: ¿qué 3 cosas le pedirías a un profesor en una entrevista de selección? O sea, ¿cómo descubres a un líder con valores espirituales? Pues ojalá hubiera una bola de cristal, ¿no? O una aplicación en un dispositivo móvil que permitiera hacer una especie de escaneo del candidato. Pero bueno, lo primero, lógicamente, que su titulación y su formación técnico-profesional se adecuara a la vacante. Eso es lo primero. Cuando hay un momento de incorporación de alguien al profesorado es porque hay una necesidad de una vacante concreta. En segundo lugar, que reuniera una serie de cualidades humanas necesarias para poder dedicarse al mundo de la educación. Antes alguien lo decía y es verdad, para profesor, para educador no vale cualquiera, aunque sea muy buena gente y muy buena persona, ¿no? Y en tercer lugar, y no necesariamente por este orden, sino que formando un cóctel, que fuera una persona pues con una práctica o una sensibilidad religiosa
que yo entendería o entendiese que es posible que pudiera evolucionar hacia una sintonía notable con lo que es el carisma, la identidad o el proyecto educativo del centro. Es muy importante el momento inicial de selección de personal, lo es, pero casi tan importante como ese momento es luego el acompañamiento, el desarrollo personal, profesional que se haga de ese profesor a lo largo de los años. Uno no puede cantar victoria. Bien, he encontrado un profesor, un mirlo blanco. No hay mirlos blancos. Todos somos personas que crecemos, que evolucionamos y que lo hacemos también en la medida en que se nos dan oportunidades, experiencias y que tenemos la oportunidad de contrastarlo en la vida, ¿no? Por lo cual yo elegiría o concretaría esas tres cosas que aludía la pregunta, ¿no? Y quiero terminar también muy brevemente, que sé que nos pasamos el tiempo. No, todavía tienes un minuto. Bien, pues yo creo que la educación católica, la educación cristiana, los colegios siguen teniendo sentido. Es decir, yo creo que aunamos dos vocaciones que son, permitidme, si queréis, también un poco la exageración, ¿no? Son las más bonitas del mundo. Educar es acompañar personas, es guiar, es orientar, es ayudar a que ellos puedan sacar de sí mismos lo que tienen, su talento, su capacidad, sus competencias. Y si además de ser educador, eres un educador con vocación cristiana, porque te sientes así llamado por Dios y quieres que en ese crecimiento tenga una parte importante de formación integral lo que es la fe, lo que es la llamada de Dios, pues imaginaros, ¿no? Educador y educador cristiano en un colegio católico al servicio del alumnado es lo mejor que le puede pasar casi a uno o a una persona, ¿no? Y luego lo que queremos formar, alumnos y alumnas comprometidos con el mundo en el que viven para que lo puedan cambiar y transformar de acuerdo a lo que son los valores del Evangelio, a las bienaventuranzas de Jesús, en la realidad que les ha tocado vivir, ¿no? Alumnos y alumnas no para que se guarden la fe, sino para que esa fe la pongan en práctica. Hablamos de vida pública, católicos en la vida pública, pues para que en su vida familiar y en su vida pública también puedan hacer que cada día se parezca un poco más este mundo a lo que Jesús soñó y Dios quiso. Muy bien, muchas gracias a todos. Damos por finalizada la mesa redonda. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Bien, gracias. Gracias. Muy bien, pues hemos llegado ya a la parte conclusiva de estas mesas, de esta mesa redonda que es la que cierra formalmente el contenido neto de estas jornadas católicos y vida pública basadas en la educación. Educar con todo el alma era nuestro título. Y vamos a proceder ya a la clausura formal. Para ello nos van a hablar, en primer lugar, Miguel Ángel Solís, que tenemos ya en pantalla, por lo que veo. Lo que no veo es que se hayan podido conectar las otras personas que iban a estar presentes en la mesa. Pero bueno, vamos a empezar con Miguel Ángel Solís y veo que también se nos incorpora María de Paz. Bienvenidos los dos. Miguel Ángel Solís es delegado diocesano de Educación de la diócesis de Oviedo y nos va a dirigir unas palabras y a continuación María Fe de Paz pues va a cerrar ya formalmente clausurando estas quintas jornadas de Católicos y Vida Pública de Asturias. Adelante, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, pues agradecer a todos esta iniciativa, pues el hecho de que estas jornadas, el tema haya ido en torno a la educación, que es un tema pues muy candente hoy y muy necesario hoy, pues bueno, a todos los que hemos participado, a todos los que habéis participado, todos los que habéis organizado pues este evento, pues la verdad es que muchísimas gracias. De alguna manera, a todos nos une una conciencia clara y el interés del bien que es la educación para todos. Ahora mismo, pues aquí en España, pues como comentaba también ayer Alfonso en su ponencia, pues hay una preocupación pues por esta nueva ley educativa que se ha aprobado, que es la LOMLOE, ¿no? Preocupa lo que es la limitación del derecho de las familias a elegir el modelo de educación que quieren para sus hijos y, por tanto, la libertad de enseñanza que afecta a los conciertos, a la educación especial y también a la enseñanza religiosa escolar.
los padres son los primeros e insustituibles educadores de sus hijos y la familia es el primer campo de formación educativa. Junto a ellos está la escuela como un lugar que es designado institucionalmente para educar la inteligencia en la integridad de la persona, en la razón y el corazón, en el alma y en el cuerpo. La acción educativa de la Iglesia es parte de su naturaleza. Esto no podemos olvidarlo, que la acción educativa de la Iglesia es parte de su misión. La Iglesia ha acogido y transmitido siempre la verdad, esa verdad que es con mayúsculas, que ha existido siempre además como educación generando humanidad, generando cultura. No entenderíamos hoy nuestra cultura, por tanto no nos entenderíamos a nosotros si no fuera pues por esta tradición religiosa cristiana que nos ha precedido y que hoy vivimos de ello. No guardaríamos lo más auténtico de nuestra fe sin la pasión por la educación, sin la apuesta por el bien de toda persona en todas sus dimensiones, apostando por una educación integral. Hoy nuestra cultura contemporánea parece que no le dice nada a los jóvenes, nada significativo que caliente su corazón o que les llene el espíritu. En este momento crucial en el que nos encontramos, nosotros no podemos faltar. Nuestras instituciones académicas, las escuelas de ideario católico, las escuelas diocesanas, las clases de religión, es decir, todo lugar de conocimiento de la fe, de la elaboración del pensamiento, son espacios privilegiados donde el Evangelio inspira el pensamiento y la razón estimula la fe. Que esto de alguna manera pues también ha venido saliendo a lo largo de estas jornadas, ¿no? El ámbito educativo es el espacio adecuado entonces para despertar y provocar la conciencia de los jóvenes, para que se planteen las preguntas más crudas y punzantes que cuestionan lo que cada uno es y lo que hace, que sacuden la superficialidad. Es cada vez una tarea también más urgente. Es el ámbito apropiado donde los jóvenes, los niños se van a desarrollar como personas y buscar que sea un desarrollo integral. Obligar a pensar, abrirse a la verdad, es un método tanto del proceso educativo como de la evangelización. Y esto confirma esa relación entre la fe y la razón que hoy además parece poco considerada. Decía esta mañana Lidia Jiménez que había que introducir al alumno en la realidad. Nos toca a todos nosotros, todos los que estamos metidos en este barco, docentes, educadores, toda la comunidad cristiana, a ayudar a los niños y a los jóvenes a que se encuentren a sí mismos, a abrir horizontes, a tener confianza, a resistir la indiferencia y a descubrir también y a que descubran la belleza de la fe cristiana. Decía el Papa Francisco que en este tiempo tan complejo, tan complicado que estamos viviendo, no puede perderse de vista el horizonte de la esperanza. El Papa Francisco, a propósito del Pacto Educativo Global, dice que educar es siempre un acto de esperanza. No podemos, por tanto, perder de vista ese horizonte de esperanza. Hoy tanto las instituciones de identidad católica como la asignatura de religión son un servicio y una riqueza grande a nuestra sociedad. Y esto hay que ponerlo también en el candelero y hay que ponerlo sobre la mesa. Una de las competencias clave es la de enseñar a ser. Y en la escuela católica y en el área religiosa, este enseñar a ser cobra una gran relevancia y una gran importancia. Decía ayer en la presentación nuestro arzobispo don Jesús Sanz que en la educación nos jugamos la libertad de quienes somos. Realmente en la educación nos jugamos la libertad de quienes somos, nos jugamos el presente y también nos jugamos el futuro. Por eso es muy importante que mantengamos
vivo el interés por la defensa de la educación, el interés por educar con toda el alma. Muchas gracias, Miguel Ángel Solís, delegado de Episcopal de Enseñanza. Y bueno, se ha podido incorporar don Julián Rojo, que es el consiliario del Centro de Asturias de la Asociación Católica de Propagandistas. Don Julián, si tiene la palabra. Gracias, gracias. Bueno, doy las gracias también a nuestro delegado diocesano de enseñanza que acaba de hablar, ¿no? Y también saludo pues, a todos los participantes que por esta vía telemática nos han acompañado en estas quintas jornadas de Católicos y Vida Pública de la Asociación Católica de Propagandistas de Asturias, que ahora ya vamos o estamos ya clausurando. Nuestro agradecimiento también en nombre de la asociación a los técnicos que han logrado esta emisión por Internet, para nosotros novedosa, y a todos los participantes que han enriquecido con sus aportaciones nuestro conocimiento del vasto mundo de la enseñanza y de la escuela católica. Y a decir verdad, también han conseguido que, como decían los discípulos de Emaús, nuestros corazones se enardecieran según les íbamos escuchando. Con sus testimonios se ha fortalecido no solo nuestra fe, sino también nuestra esperanza en el futuro de la escuela católica. Y esto a pesar de que la educación católica está hoy amenazada por una doble crisis. La interna es la crisis que viven las congregaciones de la enseñanza por la falta de vocaciones principalmente, participando de la crisis general que hoy vive la Iglesia, y que entiendo solo podrá ser remediada por el tesón de los padres en promover y sostener una escuela con nuestros valores y principios cristianos. Y hay otra amenaza externa, es la derivada del creciente acoso, buscando derribo, a que está siendo sometida por la autoridad pública. Acoso que no está fundado en motivos pedagógicos o económicos, sino simplemente en el hecho de tratarse de la escuela católica, queriendo coartar la libertad educativa. La ministra Celaá, que ha dado nombre a la triste ley de educación recién aprobada, ha tenido dos intervenciones públicas que han provocado una notable perplejidad, y no solo en el mundo católico. Una, cuando afirmó en noviembre de 2019, en la inauguración precisamente de un congreso de escuelas católicas, que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir un centro educativo no son una emanación estricta de la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución. Y otra afirmación más reciente, cuando afirmó que no podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres. Tampoco precisó a quiénes pertenecen entonces los hijos, que podíamos también nosotros compartir esta afirmación en el sentido de que efectivamente los hijos pertenecen a Dios, pero me parece que no era la filosofía que movía su afirmación. En realidad, estas dos afirmaciones que provocaron tanta perplejidad son una declaración de principios. La señora Celaá, desde su etapa de consejera del gobierno vasco, fue siempre muy beligerante con la escuela concertada, a pesar de haber estudiado en el Colegio del Sagrado Corazón de Bilbao y haber enviado después a sus dos hijas al Colegio Virgen María de las Irlandesas de Lejona. Esto demuestra que la escuela católica no es doctrinaria, aunque también demuestra, y no podemos negarlo, que con frecuencia la escuela católica no logra alcanzar sus objetivos, ya que de sus aulas han salido personas con un marcado espíritu sectario y también sus mayores enemigos. Durante su pontificado, Benedicto XVI se refirió en muchas ocasiones a la necesidad de que la vida pública y la vida privada del católico constituyan un todo coherente. En su exhortación Sacramentum Caritatis, el pontífice lo dice abiertamente. El culto agradable a Dios nunca es un acto meramente privado, sin consecuencias en nuestras relaciones sociales. Al contrario, exige el testimonio público de la propia fe. Por eso enumeró aquellos principios que deberían inspirar la acción de quienes gozan de influencia social y política. Los llamó valores no negociables, y son tres. Uno, la vida. El respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural. Segundo, la familia.
fundada en el matrimonio entre hombre y mujer. Y tercero, la libertad de educación de los hijos. En esa tarea de defensa de la libertad de educación está inmersa no solamente la Asociación Católica de Propagandistas y la Iglesia entera, claro está, sino los miles y aún millones de personas que comparten con nosotros esos principios no negociables que acabo de recordar, aunque no compartan la fe, y que por esa razón precisamente son un instrumento privilegiado para el diálogo y la cohesión social. Ahora me complace ceder la palabra para clausurar definitivamente estas jornadas a doña Marifé de Paz, directora de Jornadas de Católicos y Vida Pública, y quiero también recordar a quienes nos están siguiendo que a las 8 de la tarde por este mismo canal pues se retransmitirá la misa desde la Basílica de San Juan el Real en Oviedo, que sirve también pues como el colofón propio a un congreso de este calibre y tipo. Muchas gracias. Bueno, pues a mí solo me queda agradecer al Centro de Asturias y especialmente a su secretario Jesús la organización de estas quintas jornadas católicos y vida pública con este tema tan importante, sobre todo por adaptarlas además a estos tiempos de pandemia en los cuales pues no puede haber reuniones presenciales. Les agradezco que no hayan dejado pasar este año a pesar de lo complicado, porque desde luego otros no lo han hecho, sino todo lo contrario. Han aprovechado la crisis sanitaria para sacar decretos y leyes, como la ley CELA, que ya se ha nombrado varias veces en estos 2 días, en contra de la realidad social y la libertad de educación, cercenando los derechos de las familias a elegir libremente la educación de sus hijos. Por eso son tan oportunas estas jornadas. Estas jornadas demuestran que estamos atentos, que la educación sí nos importa y que no vamos a dejar pasar que a pesar de la pandemia, esta manipulación y esta violación de nuestros derechos fundamentales. Al Gobierno le pedimos que respeten nuestras creencias y nos dejen educar a nuestros hijos en nuestros colegios católicos, que para eso contribuimos con nuestros impuestos. A nosotros, los docentes, nos importan nuestros alumnos y porque nos importa, respetamos su libertad, los acompañamos y rezamos por ellos. Les mostramos a Jesucristo, damos testimonio con nuestra vida y aunque ellos a priori miren hacia otro lado, sabrán que Él siempre les estará esperando y ese será nuestro mejor legado. He de decir que me han parecido unas jornadas magníficas, muy enriquecedoras, muy bien estructuradas, porque verdaderamente es en la escuela donde comienza la libertad de pensamiento, donde el eje transversal debe ser Dios y nuestra propuesta católica es educar en la contemplación y en la virtud donde el alma se descubra. Gracias a todos y cada uno de los participantes, personas comprometidas con la enseñanza que han colaborado desinteresadamente. Agradecer especialmente a don Jesús y don Julián su participación, demostrando una vez más que los laicos no estamos solos, que la Iglesia siempre está a nuestro lado apoyándonos en la búsqueda y defensa del bien y la verdad. También agradecer a los técnicos que están detrás y no se les ve, pero que gracias a ellos nos veis, su profesionalidad y lo bien coordinadas que han estado en la jornada. Bueno, a mí solo me queda dar las gracias a todos y espero que con este buen resultado el Centro de Asturias se anime ya a ir preparando las 6ª jornadas católicos y vida pública. Bueno, pues en ello nos pondremos. Gracias. Pues nada, quedan clausuradas las 5ª jornadas católicos y vida pública. Muchas gracias. Gracias. Oración a San José del Papa San Juan XXIII. Oh San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Ellos se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges. Tú también supiste de pruebas, de cansancio y de trabajo. Pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de verdadera alegría
debido al íntimo trato que gozaste con el Hijo de Dios que te fue confiado a ti, a la vez que a María, su tierna madre. Amén. Bendito sea San José, que fuiste testigo de la gloria de Dios en la tierra. Bendito sea el Padre Eterno que te escogió. Bendito sea el Hijo único que te amó, el Espíritu Santo que te santificó, y bendita sea María que te amó. Amén.